Solo la verdad salva. Solo Jesucristo es la verdad. Solo el obediente a la verdad, a Cristo, es liberado y salvado por ella, por Cristo. Cristo mismo lo dijo: yo soy la verdad. Pero Pablo notó: sin amor nada soy. Dios es amor. Solo Dios es amor. Dios nos ama primero. Solo porque Dios nos ama, podemos nosotros amarle. El camino, la verdad, la vida y el amor tienen un solo nombre: Dios. Y Dios es uno y trino. Uno en sustancia, trino en personas. Dios se hizo hombre en la persona del Hijo. Y a la persona hecha hombre se la llama Jesucristo, que significa Salvador y ungido. Y también Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Solo la verdad y el amor, es decir, Dios, libera y salva. Y Dios se hizo hombre en la persona del Hijo Jesucristo. Hay muchas clases de verdades: antropológicas, básicas, biológicas, celestes, científicas, corporales, cosmológicas, divinas, espirituales, etimológicas, éticas, filosóficas, físicas, fundamentales, gramaticales, históricas, humanas, irrepetibles, jurídicas, lingüísticas, materiales, mecánicas, metafísicas, morales, ontológicas, ortodoxas, psicológicas, teológicas, únicas. Ciertamente, como vemos, hay muchísimas verdades, pero aún así hay que decir que todas ellas son reflejo de una y única verdad, es decir, de Dios. Dios es la verdad, la única verdad. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Dios es el único ser, eterno, subsistente e infinito. Justo por ser un ser así, es un ser único. Justo por ser un ser así, es la única verdad. La verdad es el origen de todo lo que no es Él. Es decir, el origen de todo lo que no es eterno, o el origen de todo lo que no es Él mismo. Y aquí volvamos a recordar que Dios es uno en sustancia y trino en personas. La verdad es, pues, una y única y trina. Jesús dijo solemnemente: yo, mi Padre y el Espíritu somos uno. Pero también dijo, no menos solemnemente, a sus apóstoles: así como yo he sido enviado por mi Padre, así ahora yo también os envío. Por lo tanto, quien os ama,
ama a mi Padre y a mí. Quien os odia, odia a mi Padre y a mí. Quien os acoja, acoge a mi Padre y a mí. Quien os rechace, rechaza a mi Padre y a mí. Quien os obedezca, obedece a mi Padre y a mí. Quien no os obedezca, no obedece ni a mi Padre ni a mí. Quien os mate, no podrá matar ni a mi Padre ni a mí. Pero si no se arrepiente, tendrá vida eterna, pero también fuego eterno. Todos resucitaremos, sí, pero no todos viviremos al lado de Dios. El problema no es resucitar. El problema es resucitar, pero ¿al lado de quién? Aquí está, esa es la cuestión. Volvamos un poco atrás. Jesucristo nos habló del Padre y del Hijo. También nos habló de sus apóstoles. Aquí hay algo de gravísima importancia. Algo que muchos no ven, pero que deberían ver, para poder estar en completa comunión con la Biblia, es decir, con la palabra de Dios o con las Santas Escrituras. ¿Qué es ese algo? Que el Papa y los obispos de la Iglesia Católica son los sucesores de Pedro y de los demás apóstoles. Según la palabra de Dios, tanto oral como escrita, la Iglesia es el medio que Dios usa para que los hombres se beneficien de la salvación que el Padre da a través de su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado. Esta Iglesia, por voluntad de Dios mismo, está guiada por el Espíritu Santo, pero también por Pedro, los apóstoles y sus sucesores. Los cristianos, pues, deben estar unidos a sus sacerdotes, y estos a sus obispos, y estos al Papa, sucesor de San Pedro. Sólo así se puede cumplir el gran mandato de sed uno, como yo y el Padre somos uno, para que el mundo crea que yo y el Padre somos uno. Jesucristo ha dejado a su única Iglesia 7 sacramentos, para por medio de ellos llevar la salvación a todos los que quieran, con la ayuda del Espíritu y de la gracia, aceptarles. Veamos estos sacramentos, o medios, divinos y salvíficos. Sobre ti, Pedro, piedra, yo edifico mi iglesia, nadie la podrá destruir. Pedro, yo estaré contigo y con ella hasta que vuelva. Pedro, apacienta y confirma a tus hermanos. Primer sacramento, el bautismo. Id y predicad, y el que crea y se bautice se salvará.
bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Segundo sacramento, la confesión. Confesaos mutuamente los pecados para que os curéis. Lo que tú, Pedro, ates en la tierra, yo lo ataré en el cielo. Lo que tú, Pedro, desates en la tierra, yo lo desataré en el cielo. A quien vosotros perdonéis, yo también perdonaré. A quien vosotros no perdonéis, yo tampoco perdonaré. Tercer sacramento, la Eucaristía. Veamos el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 48-59. Está clarísimo que la Iglesia Católica está en la verdad. Yo soy el pan de vida, que baja del cielo, para que el que coma no muera, para que el que coma no muera. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, está en mí, y yo en él. Así como yo vivo por mi Padre, así también el que me come vivirá por mí. El que come este pan vivirá para siempre. Recordemos que por esas mismísimas palabras, muchos abandonaron y siguen abandonando a Jesús. Cuarto sacramento, la confirmación. La confirmación es la plena infusión del Espíritu Santo. Aquí veamos la ayuda de la fe transmitida oralmente, que llamamos tradición oral. Ella nos habla y nos muestra la práctica de este sacramento. Tengo mucho más que deciros. El Espíritu os lo enseñará todo. No quiero deciros todo por carta. Cuando esté con vosotros, os diré el resto. Si se escribiera todo lo que Jesucristo dijo, no cabría en las bibliotecas de todo el mundo. Quinto sacramento, el orden sacerdotal. El orden. No puede haber sucesión apostólica sin transmisión de poderes, y esta transmisión de poderes se hace por medio de la imposición de manos de los apóstoles y de sus sucesores. No impongas las manos a cualquiera. Sexto sacramento, la unción de los enfermos. Llamad a los sacerdotes que recen y unjan a los enfermos.
Séptimo sacramento, el matrimonio. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Aquí hay que recordar que el apóstol, el obispo y el sacerdote no son los ministros de este sacramento. Ellos solo bendicen, pero no crean la alianza matrimonial. Lo propio del Papa como Papa es confirmar a los obispos, la infalibilidad de su magisterio, abrir y cerrar las puertas del cielo. El Papa como obispo tiene todos los poderes de los obispos. Lo propio de ellos es sacrificar incruentamente el único e irrepetible sacrificio de Cristo, perdonar o retener los pecados, ungir a los enfermos, bendecir a los matrimonios, ordenar a los diáconos al sacerdocio, bendecir los óleos, confirmar a los bautizados, elegir y presentar al Papa los candidatos para el episcopado, ordenar obispos a los confirmados por el Papa para tal oficio. Lo propio del sacerdocio ministerial es sacrificar, perdonar, predicar, bendecir los matrimonios, ungir a los enfermos. Los sacerdotes, con permiso del obispo, pueden confirmar a los bautizados. ¿Y qué sobre el sacerdocio común de los cristianos? Llevar a Cristo vivo a todos. Los cristianos también participan en los tres ministerios de Cristo. Cristo es profeta, sacerdote y rey. Por lo tanto, también los cristianos tienen que ser a su manera profetas, sacerdotes y reyes. El profeta tiene que predicar, anunciando y denunciando. El sacerdote tiene que sacrificar, el sacrificio de Cristo. El cristiano tiene que sacrificar su propia vida. El sacerdote, como hombre y como creyente, también tiene que sacrificar su propia vida por sus ovejas.